Y sabemos que Puno, para que les quede claro también, ha votado con más de 86% contra Keiko Fujimori. Y otras regiones algo similar, que seguramente más adelante vamos a repasar. Pero no solamente eso, sino que Puno salió a solidarizarse con otras regiones hermanas del sur cuando masacraban en Andahuaylas, en Ayacucho, en Pichanaki, en Cusco y por supuesto en Arequipa. Salieron en solidaridad. Y la respuesta fue balas y muerte. Y que eso fue cómplice la señora Keiko Fujimori. Por eso siempre lo vamos a tener ese acá, como lo pueden ver ahí. Ahí está. Eso es la señora Keiko Fujimori. Ya los familiares de las víctimas, recordarán, han señalado que no van a reconocer a Keiko Fujimori como presidenta. Y muchos se preguntan, pero ¿cuáles son las razones? Claro, han dicho, cuando nosotros hemos buscado persistentemente justicia, Keiko Fujimori y el pacto han blindado permanentemente 7 veces y han sido cómplices de los cambios de fiscalías 7 veces también. Y finalmente pusieron a Tomás Gálvez, que desactivó el equipo especial de fiscales que se llamaba Eficavit, me parece, donde había un equipo de fiscales que investigaba los masacres en el sur. Todo eso lo modificaron, lo cambiaron, y hoy por hoy, como sabemos todos, han impulsado leyes que blindan a policías y militares, impulsado por Rospigliosi. Y de paso han garantizado la impunidad total a esos presuntos responsables, promoviendo leyes, ahora sí, ¿no? Que los militares y policías, en un escenario de protesta, algunos de los policías tal vez actúen exageradamente como lo han actuado en el año 2022-2023, van a ser juzgados en fuero militar. Y eso es impunidad total, ¿no? Entre ellos ya sabemos cómo se protege. Pero bueno, a todo eso nos ha llevado Keiko Fujimori. Entonces ya hay pronunciamientos que han remarcado que no van a aceptar a Keiko Fujimori como presidenta. Dice: presentaremos un recurso ante la CIDH. Estamos convencidos de la grave afectación del proceso electoral y a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares. Tenemos el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuevo programa. Hoy, 30 de junio. Han pasado alrededor de 23 días más o menos, en cuanto que todos los peruanos fuimos a votar, a elegir un presidente. Y lo que tenemos con certeza y además corroborable es que hemos vencido, hemos ganado, hemos derrotado a la señora Keiko Fujimori en nuestro territorio. Más de 16 regiones dicen no al pacto mafioso, no a la señora Keiko Fujimori. Y claro, la OMP lo declara como ganadora de esta elección con voto de peruanos en el exterior, que tiene
serios cuestionamientos. Que eso lleva a que Keiko Fujimori sea vista como ilegítima, como una victoria pírrica, una victoria que tiene sabor a derrota. Porque algo tenemos que comprender en esta etapa que va iniciando, que es que Keiko Fujimori sabe muy bien, si es que no se sujeta con las armas, con policías y militares, va a ser imposible de que ella ejerza el poder, ¿no? El poder entre comillas. Ya varios analistas, el propio candidato Roberto Sánchez, ha señalado que Keiko Fujimori, al ganar esta elección, no le hace demócrata, no le hace ser una persona que apuesta por la justicia, por la honestidad, absolutamente nada, sino todo lo contrario. No porque nos inventamos, sino porque su historial nos pone a la vista en lo que hizo desde que llegó a tener cierta parte del poder. Hizo lo que quiso con PPK, que es desestabilizar el gobierno e incluso hacer que caiga. Después lo mismo hizo con Martín Vizcarra. Lo cortaron la cabeza como acto de venganza por haber consultado al pueblo peruano si es que quería o no reelección, si es que quería o no bicameralidad, si es que quería o no cambios importantes en cuanto a la dinámica de la política nacional. Y la venganza fue cortarle la cabeza a Martín Vizcarra. Ya llegando a 2021, recordarán también, lo derrotamos y ella nunca quiso reconocer la victoria del presidente Pedro Castillo y que tuvimos que ponerle freno en las calles, que es justamente que la teme la señora Keiko Fujimori, a tal razón que las últimas convocatorias de marcha en defensa de los votos para exigir que los resultados sean transparentes se negaron a brindarle garantías para las movilizaciones, en este caso encabezado por Roberto Sánchez. ¿Qué nos dice de la historia? Como dijo Pedro Castillo, ¿no? Ellos podrán tener las armas, podrán tener el dinero, pero no tiene la razón ni el pueblo. Entonces, compatriotas, a levantar la moral, porque tenemos la certeza que hemos derrotado a Keiko Fujimori en nuestro territorio. Eso para empezar. Y hay que señalar que, como aquí lo publica Wells, ¿no? Wall Street Journal dice: la hija de un dictador gana poder en Perú. La elección de Keiko Fujimori como presidenta es la última de una serie de victorias de líderes de derecha en América Latina. La hija de un dictador es lo que remarca con toda claridad. Y aquí los grandes medios de comunicación como El Comercio, Perú 21, El Correo, Latina, Canal 4, Canal 5, seguramente ATV, no lo dirán como lo estamos viendo en el título: la hija de un dictador.
porque ya en campaña de primera vuelta, pero sobre todo en segunda vuelta, como el año 2021, organismos internacionales de comisión de observación han señalado que la prensa está con la hija del dictador. Por lo tanto, difícilmente utilizan esos términos. En todo caso, continuamos porque tenemos harta información. A ver, para aterrizando algunos puntos. La OMPE ha dado a conocer este resultado más temprano, que incluso en nuestro canal alterno hemos hecho un video de 30 minutos, un poquito más, dando a conocer, ¿no?, al 100% de actas contabilizadas, en este caso de Oficina Nacional de Procesos Electorales, que por cierto también hay serias irregularidades. Hace poco nomás, la más escandalosa, para darnos cuenta que los grandes medios de comunicación no lo destacaron y no lo harán tampoco, ¿no?, que el máximo, en este caso, una de las máximas autoridades de la OMPE renunció al cargo denunciando irregularidades, manipulación de información y de datos. En este caso, el secretario general de la OMPE denunció y renunció. Y eso lo encubrieron los grandes medios de comunicación. Nunca le dieron voz ni siquiera a los abogados ni al propio renunciante que denunciaba actos irregularidades. Bien, eso nos lleva también como para tener poco más claro de lo que se cuestiona. Por ejemplo, acá dice, y eso es corroborable y verificable, de la siguiente manera: metodología del fraude. 1. Cambio de jefe de la OMPE, es decir, renunciaron a Piero Corbeto y para poner un interino, y ese interino que hizo, vamos adelante. 2. Cambio de reglamento para conteo de votos en extranjero con apoyo de cancillerías y de embajada de Estados Unidos. 3. Cambio de 18 embajadores. 4. No escanear actas de voto en el extranjero. 5. Renuncia del secretario general de la OMPE. 6. Queman las pruebas. 7. Proclamación falsa. Fraude consumado. Entonces, aquí, por ejemplo, nos hace recordar que han cambiado para el periodo de las elecciones de segunda vuelta, o en el proceso, a 18 embajadores. Eso no nos dimos cuenta, pero la información, la verdad, va saliendo poco a poco a la luz. Bien, todo eso también algunos periodistas advierten, ¿no? Dice acá: al 100% de actas contabilizadas en territorio nacional, Roberto Sánchez obtuvo el 50.088% de votos sobre Keiko Fujimori. Hay una diferencia de 32.014 votos. En tanto, en el extranjero, Fujimori obtuvo el 63.208% de votos sobre Sánchez. Dura, ¿no? Dura situación para gobernar así desde el fujimorismo, por más que digan ganamos gracias a Puno. Claro, el día domingo en el diario Perú 21, un pasquín terruqueador, uno de los personeros de Fuerza Popular ha dicho de que con el voto de Puno han ganado esta elección, ¿no? Digamos como un acto de provocación. Y cuando lo responden, dicen terroristas, que que el otro, empiezan a, digamos, lanzar adjetivos para desprestigiar finalmente la indignación de Puno. Y sabemos que Puno
para que les quede claro también, ha votado con más de 86% contra Keiko Fujimori. Y otras regiones algo similar, que seguramente más adelante vamos a repasar. Pero no solamente eso, sino que Puno salió a solidarizarse con otras regiones hermanas del sur cuando masacraban en Andahuaylas, en Ayacucho, en Pichanaki, en Cusco y por supuesto en Arequipa. Salieron en solidaridad. Y la respuesta fue balas y muerte. Y que eso fue cómplice la señora Keiko Fujimori. Por eso siempre lo vamos a tener acá. Como lo pueden ver ahí. Ahí está. Eso es la señora Keiko Fujimori. Ya los familiares de las víctimas, recordarán, han señalado que no van a reconocer a Keiko Fujimori como presidenta. Y muchos se preguntan, pero ¿cuáles son las razones? Claro, han dicho, cuando nosotros hemos buscado persistentemente justicia, Keiko Fujimori y el pacto han blindado permanentemente 7 veces y han sido cómplices de los cambios de fiscalías 7 veces también. Y finalmente pusieron a Tomás Gálvez, que desactivó el equipo especial de fiscales que se llamaba Eficavit, me parece, donde había un equipo de fiscales que investigaba los masacres en el sur. Todo eso lo modificaron, lo cambiaron, y hoy por hoy, como sabemos todos, han impulsado leyes que blindan a policías y militares, impulsado por Rospigliosi. Y de paso han garantizado la impunidad total a esos presuntos responsables, promoviendo leyes, ahora sí, ¿no? Que los militares y policías, en un escenario de protesta, algunos de los policías tal vez actúen exageradamente como lo han actuado en el año 2022-2023, van a ser juzgados en fuero militar. Y eso es impunidad total, ¿no? Entre ellos ya sabemos cómo se protege. Pero bueno, a todo eso nos ha llevado Keiko Fujimori. Entonces ya hay pronunciamientos que han remarcado que no van a aceptar a Keiko Fujimori como presidenta. Por otro lado, lo que estuvimos señalando, Roberto Sánchez fue entrevistado en RT, que vamos a pasar en la parte final del programa toda la entrevista, porque también han tratado de manipular los dichos, ¿no? No han utilizado los dichos como tal, sino como que acomodando, de acuerdo al interés que ellos tienen para favorecer Keiko Fujimori, algunos dichos. Bueno, Roberto Sánchez ha salido a señalar que están tergiversando sus declaraciones. Por ahora vamos a ver una parte que pudo hacer público, en este caso el propio RT, que es el medio de comunicación, que es prensa internacional, que ha hecho una entrevista. Y ahí se plantea varias preguntas. ¿Cuáles son los límites de los observadores extranjeros en cuanto a proceso electoral? Atención. El único, señor embajador, que ha visitado OMPE, el órgano nacional de procesos electorales, incluso acompañando en el mismo proceso electoral, ha sido la Embajada de Estados Unidos. Nosotros le hemos preguntado al Jurado Nacional de Elecciones, que es el que acredita observadores, ¿qué otros países se han acreditado como observadores? Como 10 países. Mi pregunta es, ¿y por qué los otros señores embajadores no han asumido ese perfil de actuación pública? Entonces, el jurado no nos responde hasta ahora.
Los peruanos hemos visto, y creo que los propios señores embajadores han de evaluar su conducta y comportamiento, porque la soberanía, la fraternidad se respeta, ¿no? Y todos hemos visto esa actuación excepcional del señor embajador de Estados Unidos. Entonces, eso ha estado ligado a varios aspectos de la política interna, vinculada a la compra de aviones, ¿no? A los comentarios diversos respecto a la inversión importante al megapuerto de Chancay. Es decir, un conjunto de acciones que uno no puede tapar el sol con un dedo. Ahí está, ¿no? Una parte. También Roberto Sánchez ha remarcado algo que es, digamos, válido además, ¿no? ¿Qué ha dicho? Ahí está. Roberto Sánchez en cuanto a Keiko Fujimori. Dice: ganar un proceso electoral no le hace demócrata, mucho menos con todos sus antecedentes. ¿Cuáles son sus antecedentes que conocemos hasta el momento? Aquí hay un resumen que también se aproxima a lo que nosotros presenciamos la actuación de la señora Keiko Fujimori en Congreso de la República, cuando fue congresista, pero no solamente eso, ya cuando ya tuvo presencia en el año 2021. Atención a esta parte. Cuando la comparamos a Keiko con su padre, hay dos diferencias que son muy importantes. La primera es que Keiko ha hecho el camino inverso de su padre. Su padre llegó al Ejecutivo y desde el Ejecutivo fue capturando las distintas instituciones. Sí. Keiko ha ido capturando las distintas instituciones para finalmente llegar al Ejecutivo. Esa es la primera diferencia. O sea, a diferencia de su padre, no pudo ganar ninguna elección. Fue su plan B que terminó siendo el plan principal, ya en el entendido de que no ganaba elecciones. Ya, esa es una buena noción. Y la segunda diferencia es que cuando Alberto Fujimori es elegido en 1990, la población no sabía que ese gobierno iba a convertirse en una dictadura. No conocía al personaje. En este caso, la elección de Keiko se da luego de 10 años de un comportamiento de su parte abiertamente antidemocrático, abiertamente antiderecho. Sí. En ese sentido, es muy peligrosa su llegada al Ejecutivo, no solo por lo que pueda hacer, sino porque ella puede estar interpretando que su elección es una validación del comportamiento que ha tenido estos últimos años. Claro. Cuando la comparamos a Keiko con su... Bueno, hace instantes, periodista César Hildebrand también ha dado su punto de vista en cuanto a este resultado, sobre todo la actitud del candidato Roberto Sánchez. Importante es esta de Sánchez, ¿no? Que incurre en un matiz muy significativo al decir que este gobierno no será legítimo. Ya no dice, como pataleta de picón, no voy a reconocer este gobierno porque a quién le va a importar que reconozca o no al gobierno, sino que introduce este concepto que realmente es importante. Este gobierno no será legítimo, y expone sus puntos de vista, y es un punto de vista que comparten miles y yo diría que millones de peruanos en relación justamente a la legitimidad social, política, electoral, si se quiere, del gobierno que viene. En todo caso, Sánchez ha matizado correctamente lo que pareció en el principio, en los orígenes, una rabieta fraudista al estilo Keiko. Y, como reza el refrán de origen árabe, lo único que no puedes hacer en esta vida es parecerte a tu enemigo. Es el pecado mortal. Bien. Bueno, eso es. Ahora, Keiko Fujimori, consciente o inconsciente de lo que le toca asumir, ha salido a declarar con mucho cuidado, ¿no? Una cara muy sonriente,
convocante. Pero vamos a ver cómo actúa finalmente en el ejercicio del poder. A ver, ahí está, ¿no? ¿Qué dice la señora acá? Bueno, muy contenta. Hemos visto que el conteo de la OMPE finalmente terminó, pero de todas maneras ahora nos falta esperar con prudencia y con mucha humildad la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Recibimos este resultado con gran responsabilidad y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados. ¿Cuál es su mensaje para el tarea que considera usted que va a tener que cumplir ahora que ya se finalizó con el conteo de la OMPE? Bueno, de todas maneras vamos a esperar unos días. Entiendo que el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que la proclamación lo hace al final de la semana y luego también esperar las credenciales. Tenemos que nombrar los equipos de transferencia y armar el gabinete. Tenemos nombres candidatos, estamos siendo parecidos. ¿Hay nombres tentativos para su gabinete? Tenemos nombres tentativos, sí, no voy a anunciar ningún nombre el día de hoy, pero tenemos muy claro que hay dos grandes retos que tiene nuestro país. Primero es recuperar el orden y en segundo lugar tomar medidas preventivas de cara al fenómeno del niño que ya llegó. Lamentablemente el gobierno que está culminando no ha hecho muchos trabajos de prevención, por lo tanto vamos a tener que ponerle mucha velocidad y eficiencia a este trabajo. ¿Cuál es su mensaje, Presidenta? ¿Cuál es su mensaje para su postulación recibe el apoyo de los peruanos? Sí, bueno, esta es la cuarta postulación. Creo que mi mensaje, sobre todo a los jóvenes, hay este refrán que dice: a la tercera va la vencida. En este caso, hemos demostrado que no es a la tercera, que uno nunca debe darse por vencido. Bueno. Pero todo con trampa, ¿no? Todo con trampa. Y eso se va a demostrar a lo largo de los días que van pasando. Incluso la prensa, no dudaría, se va a escandalizar, ¿no? ¿Cómo es posible? Eso para, digamos, para la finta, para tratar de congraciarse con la población que hoy lo cuestiona seriamente a los medios de comunicación. Seguramente se escandalizarán de estas cosas, ¿no? Que estamos viendo, por ejemplo. A ver si la tenemos el video. Miren, en el camino de Canta a Guayay. Estoy pasando y acabo de ver pensé que era un accidente. He bajado para ver si se puede auxiliar y me voy con la sorpresa de que son actas de la votación. Miren, acá hay actas y son actas firmadas. Miren, acá hay actas firmadas. ¿Qué será? No lo sabemos. Ahí está, ¿no? Otro aquí. Cantidad de material electoral, ¿no? Cantidad. Otro aquí, a ver. No, logística. No, ese es de ahí está, pero lo que han votado por qué. Ahí está. Acá está, pero la mayoría está por JP, ¿ah? ¡Ompe, cholo! Mira, de la OMPE, huevón. ¿Qué chucha? Tiene la culpa, conchas. La carta, incendiado. Ahí está, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Camión incendiado. Y algunos se preguntan, ¿esa es coincidencia? Camión de la OMPE se incendia con las actas electorales en Canta. Crece la sospecha en la población ante este episodio. Pero frente a eso, la OMPE, como saben ustedes, ha sacado un comunicado, ¿no? OMPE informa que camión incendiado en Canta trasladaba material de la primera vuelta. O sea, primera vuelta.
¿Después de cuántos meses? ¿En serio? O sea, lo que hemos escuchado las narrativas son actas firmadas. En fin, pero todo eso lleva a la sospecha, a la duda. ¿Qué más tenemos? Como se los dije, la prensa, ¿no? La prensa hoy por hoy está seriamente cuestionada. Por ejemplo, acá una muestra. Señores, les he dicho, por favor, a los canales de mercenarios no doy información ni nada. Esta es mi tienda, por favor, así que retírense. ¿No? A los canales vendidos, a los canales que van en contra del pueblo, no doy ninguna información. Gracias, manito. ¿No? Así que, por favor, ese es repudiado por la sociedad, este tipo de canal que desinforma a la sociedad. Así es. Fuera, mercenarios. Ahí está, ¿no? Parece que es Canal 4. Fuera, mercenarios. Claro, si uno revisa videos, cómo es que, por ejemplo, lo trataron a varios senadores, ¿no? Y diputados. Golpistas, decían. Pero vamos ahora a la opinión que ha ratificado, ha reiterado la doctora Delia Espinosa. En anteriores momentos también ya había señalado, en este caso, en un medio, en este caso de colegas de Ecos Latinos, lo han preguntado en cuanto a los resultados y sobre todo sobre la narrativa que se pone. Por ejemplo, Delia Espinosa en la primera y en segunda vuelta no pudo ir a ejercer su derecho a votar por un candidato. No lo han dejado. Imagínense que Delia Espinosa iba a votar, ¿no? Mostrar su cédula. Ya estoy votando, la gente también se sumaba ahí, digamos, entre comillas. Pero fíjate qué es lo que plantea la señora Delia Espinosa. Sí, bueno, yo no sé quiénes sean expertos, pero para ser experto tiene que haber un reconocimiento, no solo nacional, sino internacional. Temas electorales son muy delicados y para llamarse experto no es fácil que se siente en televisión y que le digan experto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos improvisados que quieren pasar por expertos. Eso por un lado. Por otro lado, yo no soy experta, pero como persona que conoce el derecho y que sabemos que cuando hay un procedimiento de cualquier tipo, sea penal, civil, como en este caso electoral, constitucional, tiene que establecerse lo que se llama el debido proceso y hay un principio que se llama predictibilidad. ¿Qué es la predictibilidad? Que las reglas de juego, en principio, no se cambien durante el procedimiento que ya se inició. Eso ocurre en un proceso penal, en un proceso civil. No es que de pronto pues ahí se cambia algo y listo, todo se trastoca. No, eso no es Estado de Derecho. En el plano electoral que se me ha preguntado en un programa pasado, yo dije, en un proceso electoral hay un principio también, ese es el principio de predictibilidad y también de seguridad jurídica. La seguridad jurídica es que las reglas no se cambien durante el transcurso, el trámite, el paso a paso de un procedimiento electoral. Solo me basé en ese principio para dar mi opinión personal, no lo hago a nombre del Colegio de Abogados, es personal, como abogada, que el cambio de la resolución jefatural del 6 de febrero de este año, la número 021-2026, que sí establecía el voto, la digitalización de las actas electorales, y el 29 de mayo, más de una semana antes de la segunda vuelta, se cambia la resolución jefatural a darse una nueva, la 090, que aprueba los lineamientos, otros lineamientos, ¿no? Para el proceso electoral de segunda vuelta. ¿Y qué se hace? Y está justo lo que estás proyectando, porque ese comunicado refrenda lo que yo digo, el comunicado de OMPE. Dice que precisa que no han habido cambios. ¿Cómo que no han habido cambios? Entonces los cambios han sido verbales, ¿sí?
dicen que ellos no han aprobado cambios. Miren, si ellos no han aprobado cambios, esto es bien delicado y estoy hablando desde el punto de vista jurídico. Yo no sé si ganó uno, ganó el otro, si ganó en Perú, ganó en el extranjero. Yo no voy a entrar a tallar en esos comentarios porque no me corresponden comentarios políticos partidarios. Yo solo me estoy refiriendo a los aspectos netamente principistas, garantías, debido procedimiento administrativo electoral, respeto a los lineamientos y que no se cambien las reglas en el transcurso del proceso. Por lo tanto, las han cambiado y eso es lo que trae abajo el principio de seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica estaba garantizada con la digitalización de las actas electorales. Y esto es grave. En esta segunda página del comunicado de OMPE, ellos están confesando algo que es gravísimo. Están diciendo que ante una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no?, se procedió al procedimiento a autorizar que todo sea procedimiento tradicional, de que todo sea por valija diplomática, nada más. Es decir, que no se digitalice. Que no se digitalice. Eso es grave porque, primero, no se puede cambiar, ya lo dije, pero ¿saben qué es lo más grave? ¿Qué tiene que ver Relaciones Exteriores, que es parte del Poder Ejecutivo, que debe mantener una neutralidad en pleno proceso electoral? No puede hacer ningún pedido, no puede proponer ningún cambio, no puede hacer eso. Y OMPE, ¿qué clase de órgano electoral es? Está bajo la autoridad del Poder Ejecutivo, de un Ministerio de Relaciones Exteriores. No es autónomo, independiente, no es el árbitro o es uno de los árbitros que cautela, que es el guardián de la contabilidad de los votos y que no debe tener ningún tipo de injerencia ni contaminarse con pedidos o con cualquier tipo de intervención de los poderes que de alguna manera participan directa o indirectamente en las elecciones. Miren, es muy pero muy grave que OMPE no haya hecho valer su autoridad y simplemente haya procedido a hacer esto. Es grave. Yo pongo sobre la mesa estos elementos jurídicamente sostenidos y que no se venga a decir, como hay algunos, pues, no sé, afiebrados por ahí que están hablando, ¿no? El señor Álvarez Rodríguez, que creo que ya no sabe ya cómo jalarse los ojos para parecerse a alguien, pero qué pena ese señor que me dice que soy sanchista. ¿De dónde saca eso? Qué triste su vida el señor. Bueno, ya no sabe cómo ganarse su sencillo, ¿no? Pero yo no voy a permitir que nadie me falte el respeto, ya basta. Yo doy argumentos jurídicos. Si hay periodistas que se creen abogados, bueno, están haciendo el ridículo porque lo único que saben es atacar, insultar, ofender. Claro, con una mujer lo hacen, ¿no? Pero a ver si pueden hacerlo con un hombre, ¿no? Yo creo que ahí sí mojarían sus pantaloncitos. Hay otro señor también por allí, uno que creo que tiene fama de fumarola, ¿no? Huwalker, no sé cómo, bueno, en fin, no sé, es un apellido medio raro. Que soy picona. ¿Picona de qué? Dios mío, yo no estoy participando en nada. Yo estoy tranquila en mi colegio de abogados. Somos la voz y la conciencia jurídica de la nación. Podemos hablar de aspectos jurídicos. Yo hablé, eso sí, a título personal, de que eso sería visos de nulidad. Pero visos de nulidad, que lo discutan. Ahí la única autoridad que debe resolver es el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, yo ahí sí puedo hablar de un tema personal. ¿Qué confianza puedo tener en el Jurado Nacional de Elecciones si me ha quitado el voto de manera ilegal? Me ha quitado el voto y todo. Y a pesar de que uno de los magistrados, el doctor Gunther González, con bastante suficiencia jurídica, los ha destruido en sus 0 argumentos, ¿no? A los otros 4 ignorantes. Igual, o sea, ¿qué garantía nos dan los señores? Si ya son prácticamente dictadores, son dictadores electorales. Yo sí les digo,
Y se los puedo decir en su rostro. Eso no es insulto. El dictador no respeta los procedimientos, el dictador no respeta la Constitución, el dictador se para, se sienta y patea la Constitución, se sienta en ella. Eso hace el dictador y los señores ya están estrenándose como dictadores. Yo repito, yo no estoy ni a favor de la señora Fujimori ni a favor del señor Sánchez, pero las reglas electorales tienen que respetarse, porque si no estamos yendo realmente a un escenario mucho más delicado de lo que ya se ha visto en primera vuelta. El señor Burneo está realmente más que nervioso, parece más preocupado en quedar bien con alguien o algunas personas, pero dista mucho de ser un verdadero magistrado, ¿no? Le falta al señor, le falta. Doctor, le falta los pantalones, como podrían decir, ¿no? Y ojo, señor Burneo, recordarán también, se le acusa de haber tenido una reunión con Luis Galarreta en Panamá junto a un empresario, que es gravísimo también. Bueno, lo que hemos escuchado de parte de la doctora Delia Espinosa es netamente jurídico y técnico, de que en un proceso electoral no se puede hacer ni nada en relación a algunas modificaciones para el procedimiento de las elecciones de peruanos en el exterior. Pues lo han hecho, es lo que advierte. En todo caso vamos a estar más pendientes. Aquí hay una, digamos, mapa electoral de 2026. De ahí vamos a ir 2021. Ahí está. A ver si puedo abrirlo un poquito más. Ajá. Ahí lo vemos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. 16 regiones. Y eso se ha confirmado. 16 regiones. Es donde JP, en todo caso, Juntos por el Perú, ha derrotado a la señora Keiko Fujimori y solamente tiene respaldo en 9 regiones. ¿Cómo va a gobernar si el territorio está en verde, con verde esperanza, y solamente hay 9 que son de Fuerza Popular? Ica, Lima, Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Loreto y Ucayali. Nada más. Mientras tanto, regiones con bastante cultura, historia, han votado contra la señora Keiko Fujimori. Ahí tenemos Amazonas, Cajamarca, San Martín, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Madre Dios, Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua. ¿Cómo la ven? Y eso se ha repetido. Por ejemplo, en el año 2021, como estamos viendo en la pantalla, a ver si podemos leer, a ver si lo tengo aquí un poquito más, entonces lo movemos, ¿no? Por ejemplo, en Google, si uno lo escribe, dice: en segunda vuelta de las elecciones generales de año 2021, el candidato Pedro Castillo ganó en 16 regiones también, mientras que Keiko Fujimori se impuso en 8 nada más. Pedro Castillo dominó principalmente la zona sur, centro y la sierra del país, con victorias contundentes en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Madre Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, Amazonas y Ancash. Keiko Fujimori en 8, ¿no? Lima Metropolitana, Lima Región, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Ucayali y Loreto. Ahí está. Se ha repetido la historia. Se ha repetido. Bien. Roberto Sánchez ha salido a denunciar
manipulación de la información. Ahí está. ¿Qué dice? Eso fue publicado hace instantes. 10:57 de la noche, 29 de junio. Dice: comparto íntegro la entrevista serísima, o sea, de serio y profesional, de agencia RT, Prensa Internacional, para desmentir la nota manipulada de medios como Infobae. Infobae está siendo acusado de manipular información, que dice lo que nunca dije, ¿no? En este caso cita lo que se ha publicado en RT. Roberto Sánchez, en exclusiva a RT, dice: el único embajador que visitó el órgano electoral del Perú fue el de Estados Unidos. Según el político, de acuerdo a RT, en la segunda vuelta de los comicios se han presentado irregularidades en la cadena de custodia para el traslado de las actas de votación en el exterior, asegurando que hubo un cambio clave en las normas a seguir. En el Perú hemos ganado en 16 regiones de 24 regiones, en 1520 distritos de 1800 distritos, en 156 provincias de 196. Es decir, el Perú está de verde. En el Perú, en el proceso natural, en el territorio nacional, ganamos por 26.000 votos estrechos. Sostuvo, subrayando que la diferencia final se definió con los sufragios de peruanos en el exterior. A partir de estas objeciones, comenta que desde Juntos por el Perú han pedido el recuento de votos e invocado en el marco de la ley la nulidad precisamente de las elecciones en las oficinas consulares. Sin embargo, manifestó que ni Fuerza Popular ni el sistema electoral lo aceptaron. Dice: yo creo que un recuento le daba legitimidad, le agregaba confianza al proceso electoral. Es lo que remarcó Roberto Sánchez. Pero sin embargo, no quisieron. Se negaron. Y ahí uno podía sospechar que hay temor. Pero ese temor los lleva a tener una, digamos, victoria a sabor a derrota, como se dice. Hace 15 minutos Roberto Sánchez, me parece, sí, hoy 30 ya, dice acá lo siguiente, que es muy importante. Por eso creo que valió la pena esperar antes de salir al aire. Dice: presentaremos un recurso ante la CIDH. Estamos convencidos de la grave afectación del proceso electoral y a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares. Tenemos el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia. Y ahí cita a Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, a la Defensoría del Pueblo, al Colegio de Abogados de Lima, en fin. Es lo que está pasando. Finalmente, lo que está claro, como hemos señalado, es este de acá, ¿no? Este de ahí. A Keiko Fujimori se le ha derrotado en 16 regiones. Es la verdad. Como dicen, con la verdad no se ofende. Pero ahí está. Entonces, todos los que hoy me han escrito en WhatsApp diciendo: Timoteo, ¿ahora qué hacemos? No. En primer lugar, serenidad, calma y tener bastante, digamos, vigilancia a los partidos políticos que dicen ser del pueblo, empezando de Juntos por el Perú,
De ahí ahora Nación, Partido Obras y también lo de Jorge Nieto. ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer? El mandato del pueblo es que haya unidad en la diferencia. Unidad. Uno, para garantizar equilibrio de poderes. A ver, si algo podemos mostrar en este contexto de que el Congreso de la República, que es de 2 cámaras, a ver, si Keiko Fujimori dice ser demócrata, que permita que los de la oposición tengan el control del Congreso de la República y Keiko Fujimori el control de Poder Ejecutivo. Equilibrio de poderes, si se quiere. Pero como sabemos que su ser del Fujimorismo no es eso, van a tener la presidencia de Cámara de Diputados y de Senadores. De ahí van a blindar a Keiko Fujimori y harán lo que quieran. Y si es que hay protesta, balas, ¿no? Cárcel. Para lo cual han pactado ya con las Fuerzas Armadas, con policías y militares que ya hemos repasado hace poco. Por ejemplo, Jorge Nieto, fíjense, Jorge Nieto se le ha visto saludándose con Rospigliosi, fíjense. Jorge Nieto, de sonrisas, ¿no? Abrazos. Ajá. Fíjense. El partido de buen gobierno. Y seguramente Jorge Nieto quedará buen gobierno de Fuerza Popular. Lo más probable. El respaldo. Vamos a ver qué hace. También se ha dicho que, y eso falta corroborar, pero dice acá Infobae, Ricardo Belmo confirma acercamiento a Keiko Fujimori, dice porque en política se conversa con el diablo. Y algunos comentarios dicen, solo cuando eres un pobre diablo, dice. Vamos a ver qué hace Ricardo Belmo. Sabiendo quién hace el Fujimorismo, vamos a ver. Hay que conversar con el diablo, dice. Vamos a ver. Entonces hay que estar vigilante, ¿no? Pero lo que sí y está claro hasta ahora es que todo aquel que traiciona al pueblo peruano, el castigo es, vamos a decirlo, como dice, suavecito, ¿no? Pleno. Si no, miren cómo ha terminado Perú Libre. Si no, miren cómo ha terminado Partido Nacionalista. O si no, miren cómo ha terminado el APRA, PPC y otros partidos que me estoy olvidando. Por ejemplo, Unión por el Perú, ¿no? ¿Cómo han terminado? En el basurero, ¿no? En el basurero de la historia. Entonces, no jueguen con la voluntad del pueblo, que es luchar contra pacto mafioso. No jueguen con fuego, porque se pueden incendiarse solos. Que el pueblo no vendrá a apagar esos incendios que solo han provocado la caída de sus propios partidos políticos.
Y Roberto Sánchez, imagino, intuyo, lo sabe también eso. Como dicen, prohibido traicionar. Ya Perú Libre creo que es claro ejemplo de lo que puede pasar, ¿no? Pueden negociar todo lo que quieran, pero el pueblo peruano ya está harto, ¿no? Está hasta aquí de que sigan traicionando, sigan aprovechándose de la buena voluntad de el Perú. Ahora, esta experiencia de lo que ha sucedido en el Perú también llama a la reflexión a países que aún resisten desde el lado progresismo, si se quiere, de las izquierdas. ¿Qué dice un hermano? En ese caso es un artículo, una opinión que ha escrito, en este caso de mexicano, me parece que es, sí, México. Un mexicano dice: México debería leer con cuidado lo que señala la revista Economist y que prefiere lo que está pasando, ¿no? Que refiere lo que está pasando en América Latina. No porque venga la derecha, sino porque viene algo más peligroso. El político que entienda que el miedo da votos, que la rabia organiza multitudes y que la inseguridad puede convertirse a la constitución de estorbo. Cuando el ciudadano ve extorsión, homicidios, cobro de pisos o cupos, desapariciones y fiscalías que no investigan, empieza a escuchar con otros oídos al candidato que promete orden sin explicar límites. Ahí nace el riesgo que la gente cansada de tanta impunidad termine pidiendo cárcel, ejército y castigo antes que pruebas, jueces y debido proceso. La lección es brutal. Si México no construye un estado que proteja de verdad, tarde o temprano alguien va a ofrecer protección a cambio de libertades, y ese día el problema ya no será solo el crimen, será haber entregado la democracia al primer caudillo que supo administrar nuestro miedo. Claro, Keiko Fujimori, como sabemos, se ha presentado como salvador, ¿no? Como que alguien viene a salvarnos del caos, entre comillas, de extorsión, entre comillas, de sicariato, entre comillas, cuando ellos mismos lo promovieron a través de leyes pro crimen. Y ahora dice Keiko Fujimori orden, ¿no? Bueno, en realidad ellos provocaron eso. Y ahora ellos vienen como salvadores. Vamos a estar pendientes. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver si lo podemos acomodar. La entrevista que pudo registrarse en RT. A ver. Vamos a ver esto con mucha atención. Una entrevista a Roberto Sánchez por Prensa Internacional. Vamos a ver en su integridad. A ver si la tenemos. A ver. Bienvenidos al programa Entrevista. En esta oportunidad vamos a poder conversar con Roberto Sánchez. Fue candidato en la primera vuelta de las elecciones en Perú, llegó al balotaje y en la segunda vuelta todavía tiene fe y esperanza de poder revertir el resultado que, según los datos oficiales, dan como de manera victoriosa a Keiko Fujimori, su contrincante. Sánchez, gracias por estar con nosotros y recibirnos. Gracias a ustedes también por el esfuerzo que nos permite socializar y compartir no solamente en Rusia, en América Latina y otros países de África de habla hispana, que nos permita decir nuestra realidad, ¿no? ¿Qué análisis hace de la segunda vuelta electoral en Perú? En Perú estamos viviendo los últimos 10 años un procedimiento de carácter político, el más crítico, yo creo, de los últimos 30, donde una forma de gobernar de manera autoritaria
no solamente ha venido copando todas las instituciones, sistema de justicia, los poderes jurisdiccionales. Sin embargo, a los ciudadanos demócratas nos toca asumir esa responsabilidad. Ya sabíamos de la campaña totalmente asimétrica al cual nos sometíamos, pero teníamos que dar batalla democrática. Y ciertamente hoy verificamos y comprobamos, han venido empresas internacionales a hacer campaña contra nosotros. Los medios de comunicación privados peruanos se han convertido como una oligarquía representante de la derecha política, yo creo, una de las menos o la más insolidaria, ¿no? Realmente, porque prima el mercantilismo sobre los derechos humanos, la justicia y el desarrollo humano de los 35 millones de peruanos, ¿no? A pesar de eso, usted está denunciando una campaña desigual. Sin embargo, según los datos oficiales, hay poca diferencia entre Keiko Fujimori y usted, entre 40 y 45 mil votos de diferencia, dándole la victoria a Keiko Fujimori. ¿Usted acepta esos resultados? Mire, en la primera vuelta hubo unas reglas de juego para todos. Fruto de los resultados, nosotros hemos llegado a esta segunda vuelta como expresión de un movimiento popular donde un maestro, además presidente de la República, que fue vacado ilegalmente, hoy preso, y que este es el sombrero del maestro presidente Pedro Castillo Terrones de Cajamarca, Chota, Puña, su ciudad. En este contexto, hemos asumido una responsabilidad de levantar un proyecto democratizador alternativo a lo que tenemos hoy en el Perú. En ese contexto, esta primera vuelta nos trajo a la segunda vuelta electoral y aquí ocurrió un asunto gravísimo para nosotros. Se cambió las reglas de juego. Estas reglas de juego, que en la primera vuelta había la obligatoriedad de digitalizar el acta apenas concluya la elección, solamente para las oficinas consulares, es decir, el voto de peruanos en el exterior, se quitó la obligatoriedad de digitalizar el acta. Entonces, en el Perú hemos ganado en 16 regiones de 24, en 1.520 distritos de 1.800 distritos, en 156 provincias de 196. Es decir, el Perú está de verde. En el Perú, en el proceso electoral, en el territorio nacional, ganamos por 26.000 votos, estrecho. Entonces, en ese sentido, los propios observadores internacionales incidieron en este cambio de reglas. Nosotros ahí hemos observado y hemos visto que al quitarle estándares que nosotros creemos y tenemos el derecho a dudar, que ahí ha habido una afectación a la seguridad jurídica del proceso electoral. Ni siquiera en el Mundial ahora en curso se hace eso. Un partido se juega con las reglas primer y segundo tiempo. Aquí en Perú no se ha hecho eso y ante un tan ajustado, ¿no es cierto?, número de sufragantes de distancia, recién caímos en cuenta que, qué sorpresa, era los votos de los peruanos en el exterior, donde ya no se usó valija diplomática, no se siguió la cadena de custodia, se quitó la obligatoriedad de la digitalización del acta que da la certeza, seguridad jurídica, que efectivamente se ha respetado esa voluntad. La intangibilidad normativa electoral que se ha afectado para nosotros es grave y hemos invocado en el marco de la ley la nulidad precisamente de estas elecciones en las oficinas consulares. Sánchez, yo tengo que ser honesta intelectualmente con usted. He comprobado y tratado de chequear con OMPE incluso de cómo han venido los votos del exterior y ellos me dijeron que se siguió con rigurosidad el envío de votos sellado tal como se había hecho siempre. Se lo quiero aclarar también a la audiencia para que se sepa que al menos desde OMPE dicen que no han cambiado las reglas del juego. Entonces, ante eso, yo le pregunto a usted si usted desconfía de los organismos oficiales electorales de Perú. Mire, hay diferentes situaciones que para nosotros nos parecen más que sospechosas y nosotros no tenemos que hacer un acto de fe del sistema de justicia electoral. Tenemos que exigirle que actúen en base al derecho. Ellos dicen que solamente ha sido un cambio operativo. Para hacer un cambio operativo se hace por resolución jefatural
pregunta. ¿Por qué se dio este cambio? A solicitud del propio gobierno, Cancillería. Y OMPE, que es el responsable, aceptó. Cambiar uno, antes el funcionario consular, los servidores consulares, no forman parte de la mesa de votación, no pueden ser juez y parte. Esta ocasión se le quitó ese veto y ellos han participado. Número 2, la digitalización, que es fundamental para la certeza de ese voto. Y 3, la cadena de custodia, valija diplomática. Mire, todos hemos visto en el Perú cómo llegaron la supuesta valija diplomática en simples bolsas. Hablo de Argentina, Buenos Aires, no recuerdo la otra región, Corrientes, ¿no? Sí. Al tercer día. No domingo, no lunes, no martes, miércoles, justo cuando se vencía el plazo de que nosotros podamos ver el acta y evaluar para ver si se impugna o no. Entonces, esos elementos para nosotros son absolutamente extraños. Mire, la decana del Colegio de Abogados ha dicho que cambiar la digitalización es un estándar que no cumple cualquier requisito en una democracia electoral. Nosotros apelamos a eso. Ahora, ¿usted tiene alguna instancia como para poder presentar pruebas ante eso? Porque estamos prácticamente a días u horas de que la Justicia Nacional Electoral de Perú pueda proclamar un ganador, y todo indica que incluso con las actas que se están observando, aún así, todos esos votos fueran a su candidatura, estaría ganando Keiko Fujimori. Entonces, nosotros oportunamente, hace 10 días, ante toda esta situación, planteamos transparencia total, cero controversia, porque la democracia electoral se sostiene en la transparencia, y solicitamos un recuento de votos. Ni Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, ha querido, ni el sistema electoral ha dicho que no. Entonces yo digo, ¿tan difícil es un estándar de recuento de votos? Era simple, voluntad política, motivo de parte, y se hubiera aclarado estas controversias. Decir que no se ha afectado cuando todos ven, hay una resolución jefatural que norma cómo y hay otra que lo cambia. O sea, 1 más 1 es 2. Nosotros hemos dicho que eso nos genera muchas dudas, sobre todo por la certeza tan pequeña, la distancia. Yo creo que un recuento le daba legitimidad, le agrega confianza. Aquí no se trata de quién asume por 1 o 2 votos, sino que esto sea fruto de la transparencia, la convicción del sentido del voto, el respeto al voto. Sí, para la sociedad, más que nada, Sánchez, que vienen de 10 años de mucha inestabilidad política, ¿no? Y de pérdida de credibilidad también. Sí, hay todo un asunto político, ¿no? Hoy la Junta Nacional de Justicia, el sistema electoral, o sea, por ejemplo, presidente del OMPE tuvo que renunciar, precisamente por displicencias alrededor de una alta presión, y eso que la ley dice que durante el proceso electoral, una vez convocada, el jefe no puede renunciar. Sin embargo, le hicieron pressing y tuvo que renunciar en pleno proceso electoral. Además, hay un comunicado que de la OMPE, para que la audiencia sepa cómo determina todo, de que da por concluidas las funciones y que no acepta la renuncia y que rechaza también las acusaciones al respecto. Al punto, Sánchez, en el caso de que en los próximos días, en las próximas horas, la Justicia Nacional Electoral dictamine que Keiko Fujimori ganó las elecciones, ¿usted va a aceptar su derrota o no? Mire, nosotros estamos seguros que en un contexto de no copamiento de instituciones y en un contexto de transparencia, este no sería el resultado. El resultado diría que Juntos por el Perú ha sido el ganador. En ese trayecto, nosotros apelamos a todo lo que el marco legal nos da de atribución. El proceso no concluye aún. Los derechos políticos que se tienen que respetar en base a ley, en base a la Constitución, para nosotros ha sido afectado. Si el sistema electoral peruano, en última instancia, determina de una manera contraria a lo que nosotros creemos, apelaremos a todas las instancias posibles por hacer.
porque es el debido proceso. Por ejemplo, los derechos políticos también forman parte de la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos que nosotros hemos suscrito, y ese tratado forma parte de nuestra legislación interna. Apelaremos a esas instancias porque no nos han dado, no simplemente decir no se ha cambiado, no hay problema, se ha respetado. Yo creo que la certeza de la actuación legal también es del sistema de justicia. Nos reservamos ese derecho a nosotros. Bien, veremos cómo concluye, porque la verdad es que todo indica que incluso la van a nombrar presidenta, y que usted la desconozca sería también un shock importante para la población peruana, principalmente porque no sé si usted tiene pensado ya hacer una figura de la oposición, ¿no? Construirse como tal en caso de que todo siga como los datos oficiales al menos indican. Sí, en la primera vuelta se ha decidido ya la presencia parlamentaria. Sí. En la segunda vuelta está nuestra discrepancia por derecho, porque la causalidad de haber motivado la nulidad de la acción electoral de nuestros hermanos peruanos en el exterior, cuyo voto vale tanto como el de un peruano en nuestro territorio. Pero ¿dónde se afectó la institucionalidad de la norma electoral? Cuando se cambia la regla. Ellos son los responsables y tienen que demostrar que han actuado en base a ley. En ese sentido nosotros vamos avanzando. Hoy día han juramentado ya nuestros diputados, han juramentado nuestros senadores, y hemos dado un paso nosotros en hacer una coalición, además con otras fuerzas parlamentarias, y estamos convencidos de que esos 9 millones de compatriotas que han fortalecido nuestra presencia respecto a los otros 9 millones también que han avalado otra propuesta, nos da la legitimidad política de activar nuestro trabajo. En ese sentido, el órgano electoral, su función es proclamar sus resultados. Que avancen en base a su normatividad es la ley. Pero políticamente, como sujetos sociales de un pueblo del sur que está esperando que Keiko Fujimori le diga por qué ha garantizado ella la impunidad de 50 muertes del sur. ¿Por qué han aprobado hace unos días en el Congreso Parlamentario que ella gobierna leyes donde los delitos de lesa humanidad se van a ver con impunidad? ¿Por qué? A ese pueblo al cual representamos, nosotros actuamos con ese pueblo, y ese pueblo no le va a dar la mano a Keiko Fujimori, y nosotros representamos a ese pueblo. Me da pie para preguntarle un poco sobre qué análisis hace o qué imagina como político, como ciudadano de calle, de un gobierno de Keiko Fujimori. Mire, del gobierno de Keiko Fujimori hay un legado de corrupción, un legado de autoritarismo. El gobierno presidencial, el gobierno parlamentario que ella dirige, es un gobierno que hace poco está aprobando unas leyes realmente increíbles. No le interesan los derechos humanos y la vida de su pueblo. Acaba de aprobar para garantizar impunidad en la Policía Nacional, de que ellos no formen parte como un ciudadano del fuero civil, sino los ha pasado al fuero militar. Eso me recuerda a las épocas de Montesinos y su Fujimori y su papá. Ese procedimiento autoritario va a tener una inmensa resistencia del pueblo democrático, del pueblo quechua aymara amazónico, del pueblo... ¿Y cómo imagina esa resistencia? La resistencia es con todas las acciones siempre en el marco de la democracia, la ley, el respeto a la vida, los derechos constitucionales. La protesta pacífica, la movilización pacífica es un derecho constitucional. Seguimos creyendo que esta voluntad simétrica de copamiento de las entidades no es una garantía de un proceso electoral que dé seguridad. Todo esto se hubiera resuelto con transparencia total de todos los votos, porque ahí hubiéramos visto la afectación al sentido del voto contrastado con la voluntad de los ciudadanos. Entonces, eso no han querido hacerlo, nosotros seguimos denunciándolo en base a la ley. Y acudiremos a la Comisión Interamericana. Lo que pasa es que todo tiene un plazo, Sánchez. Pero sí. no van a quedarse discutiendo eternamente, me imagino. Por eso le preguntaba por cuando la Justicia Nacional Electoral diga sus votos oficiales, al menos. Que sí, si usted va a respetar eso o le queda alguna instancia. Tengo entendido que esa es la instancia última. La instancia en el Perú es la última, y lo que ellos determinen tendrá que respetarse porque eso es la ley. Pero nuestra certeza no acaba allí. Apelaremos no solamente a la entidad constitucional del Perú, si bien es cierto, es la instancia institucional
El órgano electoral tiene autonomía, pero los derechos a la participación política son derechos constitucionales. Hay un rango allí donde aguardamos justicia. En la Comisión Interamericana, por los derechos políticos, también forman parte de nuestra regulación. Entonces, estamos seguros que en algún momento alguien dirá este desequilibrio, esta asimetría que ha ocurrido en el proceso peruano, y seguiremos haciendo política, oposición democrática, trabajo democrático, no solamente con la coalición parlamentaria, sino con otro tipo de acciones. Y nosotros, por ejemplo, a diferencia de ella, o sea, hoy se dice, Sánchez, acepta los resultados, porque yo siempre he aceptado los resultados, así ha dicho Keiko Fujimori, y mentira. A los 34 días acabado el proceso con el gobierno del presidente Pedro Castillo, rechazó y denegó. Y cuando se estableció el gobierno, hizo una comisión para investigar el fraude. Y después se organizaron para decir, lo vacamos como sea, Castillo. Y lo vacaron ilegalmente, lo tienen preso, ha copado todas las instituciones del Perú, casi todas. Y en ese contexto hemos luchado nosotros en el sistema electoral y creemos nosotros que de manera irregular nos han vencido. Pero han vencido a este tema electoral, no a la voluntad de un pueblo que se resiste con esperanza, con alegría, con ética, porque creo que es lo que hace bastante falta en el Perú. Ganar un proceso electoral no le hace demócrata, mucho menos con todos sus antecedentes. Ya que lo menciona a Pedro Castillo, me gustaría consultarle si tuvo algún contacto con él en este último tiempo, qué pudo saber. Usualmente lo visito, desayunamos, otro día almorzamos, otro día cenamos. ¿Cómo lo ve? Castillo, después de 42 meses preso, secuestrado, injustamente, no he sido el único candidato que ha levantado la bandera de la libertad del presidente Pedro Castillo. También lo han hecho otras 3, 4 fuerzas políticas. Y hoy esta coalición quiere reparar también la injusticia que cometió ¿quién? Precisamente el complot dirigido por la señora Keiko Fujimori y sus aliados. Hoy nosotros tenemos esa aspiración legítima. Y Pedro Castillo, pueden detenerlo allí, pero su moral, su esperanza en este pueblo, que lo ha reivindicado, porque contra todo pronóstico, esta campaña totalmente asimétrica de pampa, territorio, quechuas, aymaras, amazónicos, nos ha puesto en esta responsabilidad. Y en la segunda vuelta hemos logrado hacer una coalición importante. Y cuando Keiko asumió precisamente no su derrota, porque nunca aceptó, al día 1, yo recuerdo al presidente Pedro Castillo entrando su primer día al Congreso para su primer mensaje, lo han insultado, lo escupían, le mentaban la madre, era increíble la cosa que ocurría. Y desde entonces nunca hubo tregua. Le hicieron paros, movilizaciones, insultos, oposición. Ya, ahora que nosotros estamos en el lugar donde estamos, seguramente la señora Keiko estará preguntándose a la reciprocidad. ¿Cómo vamos a responder políticamente? Pues nos reservamos ese derecho democrático, ¿no? La prensa peruana le preguntó a Keiko Fujimori por un posible indulto a Castillo e incluso a Toledo también. Hay un proceso de pedido para Toledo. Ella no descartó ninguna de las instancias. ¿Usted le cree? No le creo nada a la señora Keiko Fujimori, porque sus hechos demuestran todo lo contrario a lo que dice. En ese sentido, yo creo en la presión democrática de los sectores ciudadanos y de este pueblo que ha traído aquí precisamente a la reivindicación de la justicia. Nosotros, nuestra bandera es la recuperación de un gobierno democrático, y eso significa justicia para los mártires del sur, libertad del presidente Pedro Castillo, y reorientar y parar este enfoque mercantilista. Aquí en el Perú todo es mercancía, todo, la salud, la educación, la justicia. Aquí no hay derechos. Nuestros pueblos quechuas, aymaras, amazónicos viven en condiciones de olvido y una fractura total de derechos. Este régimen no le da justicia. Contra eso nos organizamos nosotros democráticamente. Sánchez, ¿usted cree que hubo algún tipo de influencia del exterior en la campaña electoral? Ya mire, dentro de todos los embajadores, pero en el Perú, extranjeros, el único señor embajador que ha visitado OMPE, el órgano nacional de procesos electorales, incluso
acompañando en el mismo proceso electoral ha sido la Embajada de Estados Unidos. Nosotros le hemos preguntado al Jurado Nacional de Elecciones, que es el que acredita observadores, ¿qué otros países se han acreditado como observadores? Como 10 países. Mi pregunta es, ¿y por qué los otros señores embajadores no han asumido ese perfil de actuación pública? Entonces, el jurado no nos responde hasta ahora. Los peruanos hemos visto, y creo que los propios señores embajadores han de evaluar su conducta y comportamiento, porque la soberanía, la fraternidad se respeta, ¿no? Y todos hemos visto esa actuación excepcional del señor embajador de Estados Unidos. Entonces, eso ha estado ligado a varios aspectos de la política interna, vinculada a la compra de aviones, ¿no? A los comentarios diversos respecto a la inversión importante al megapuerto de Chancay. Es decir, un conjunto de acciones que uno no puede tapar el sol con un dedo. Yo soy respetuoso de la política internacional y de cada país hermano que tiene aquí su embajada como corresponde. Pero también en respeto a nuestra soberanía, no puedo dejar de ser crítico de un comportamiento así. Y lo menciono con el debido proceso para que cada quien también asuma su postura, ¿no? Yo lo escucho y lo que pienso es que si finalmente terminan nombrando a Keiko Fujimori como presidenta, va a haber en Perú ciertos sectores de movilización, resistencia y lucha. ¿Usted cree que se va a poder gobernar así? Mire, 9 millones allá y 9 millones acá. Muy polarizado. Sí, el Perú, si usted mira el mapa, le voy a pasar luego, es un mapa verde. Las regiones del sur no la quieren recibir por su actuación respecto a los derechos humanos. Entonces, si sin dar justicia a los asesinados del sur, es duro decirlo porque se trata de nuestras propias Fuerzas Armadas, que hay efectivos y la institución se respeta, pero hay malos elementos. Pero esto fue una voluntad política y son las propias balas de nuestro ejército y la policía que le dieron muerte a 50 peruanos. Y ella los ha cubierto con impunidad. Pregunta, ¿con qué cara le va a decir a esas familias, a ese sur? ¿Con qué cara? Entonces nosotros venimos de ese pueblo, representamos el sentimiento de ese pueblo y vamos a estar vigilantes, activos, porque la democracia significa acción de los que gobiernan y acción de los gobernados. Y nosotros apelaremos, como siempre, nosotros somos democráticos y pacíficos. Rechazamos la violencia, venga de donde venga, la muerte venga de donde venga, el terrorismo venga de donde venga. Que no nos terruqueen, no nos insulten, que nos traten con respeto, ¿no? En ese establishment veremos pues el reto de un pueblo que se resiste a ella, es de ella. ¿Cómo va a impartir? ¿Cómo va a trabajar? Estaremos con nuestra coalición de diputados y senadores y un pueblo de dirigentes sociales del Perú de todas las sangres dispuesto a defender sus derechos. Sánchez, gracias y ojalá los peruanos puedan encontrar estabilidad en la dirigencia política. Sí, muchas gracias más bien a usted. Yo reafirmo nuestra vocación de mirada latinoamericana. Increíble lo de Colombia, increíble vamos a decir, esa ola también que tenemos en América Latina, ¿no? De esta similitud de algunos gobiernos, pero nosotros nos reafirmamos como hombres y mujeres andinos en la esperanza, en la lucha, en la vida y finalmente el pueblo vence. Voy a aprovechar a hacerle una pregunta más con esto que me está diciendo, porque está Rodrigo Paz en Bolivia, Noboa en Ecuador, bueno, Colombia con de las Espriella ahora, Milei en Argentina. ¿Usted cree que las sociedades están votando a cierta ideología o votando una necesidad de cambio? Hay una necesidad de cambio, evidentemente, pero en diferentes países también se ha visto una acción bien directa
¿no?, de intervención norteamericana en los procesos y en la soberanía de nuestros países. O sea, eso no se puede negar, forma parte de una realidad. Entonces, a mí me parece extraño un presidente, un país movilizando sus recursos, sus fuerzas y su inteligencia, haciendo campaña por otro ciudadano de otro país. Entonces, ¿eso qué es? Yo me resisto a ese tipo de democracia. Por eso creo que... ¿Qué le parece una democracia manipulada? En América Latina dicen que tenemos una democracia híbrida. Y aquí en Perú decimos que tenemos una república fallida. No hemos logrado hacer esa integración. Y desde la dictadura del 92 de Fujimori, tenemos una política así, de ese tipo. Y creo que por eso nuestros pueblos demandan democracia, justicia. Y ese grito, esa demanda, es una demanda de Latinoamérica. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes también por estar del otro lado. Bien, compartan este video para que varios compatriotas también puedan tener consideraciones en cuanto a lo que ha hecho Roberto Sánchez desde Juntos por el Perú y también como candidato en esta segunda vuelta. Nos vamos, cuídense mucho, fuerte abrazo a todos, como siempre decimos, Tupananchikama.